Muy buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y en la conducción me acompaña la maestra, la licenciada en Derecho, Georgina García Robledo. Y hoy tenemos una invitada que nos viene a platicar sobre los anexos de ILCIP en materia de precio de transferencia. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues voy a presentar una breve reseña de el currículum de la licenciada Adriana. Bueno, ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Fiscal por la División de Estudios de Posgrado, igual de la UNAM, por la Facultad de Contaduría y Administración. Ella es certificada por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es articulista en la revista de Consultorio Fiscal y en la revista de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y actualmente ella es la presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia. Bueno, y es ahorita nuestra invitada el día de hoy. Pues bueno, nuevamente, bienvenida Adriana, siéntate como en casa. Pues hoy vamos a hablar de estos anexos del ILCIP, ¿no? Hago una pequeñísima reseña en un minuto de lo que pasó. Creo que fue a partir del año 2014, cuando nos quitaron el dictamen obligatorio a las empresas y les quitaron el trabajo a los contadores que se dedicaban al dictamen fiscal, a aquellos contribuyentes pues obligados. Lo que decía la exposición de motivos es que, oye, ya no vas a tener tú los obligados en los términos del 32, fracción primera, porque los demás, hay otros más que continúan, ¿no? Dicen, bueno, como ya no vamos a tener información del CIPRED, ya no hay obligación, pues entonces dice la autoridad que necesitaba mayor información y creó un artículo específico en donde ya no se llama CIPRED, ahora se llama ILCIP. ¿Y qué diferencia más o menos tendría? Pues que ahora el contador ya no tiene que firmar, sino ahora es el propio contribuyente el que llena los anexos y los envía. Nada más que el problema aquí es en especial o en la práctica me atrevo a decir que el contribuyente no sabe de llenarlos, necesita de un colaborador, ya sea el dictamen o el hacedor de precios de transferencia para llenar estos anexos que son complicados. Más o menos es una pequeña reseña, pues de dónde viene esta nueva información que se presenta a partir del 2014. Bueno, licenciada, entonces, Adriana, si nos dices, por favor, los obligados al ILCIP, o sea, el fundamento legal, y pues bueno, si nos hicieras favor de hacer esa diferencia entre el 2021 y 2022, ya que el 2021 es el que se va a presentar ahorita, ¿no? Así es, claro, José Manuel. Mira, el fundamento legal es el mismo desde que nació el ILCIP, claro que nació con nombre de ILCIP, Declaración Informativa de la Situación Fiscal, y posteriormente evolucionó a información sobre la situación fiscal del contribuyente. Un simple cambio de nombre y de siglas, ¿no? De ILCIP a ILCIP. Pero el fundamento legal se encuentra en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 32H nació con 5 fracciones. Sin embargo, con la reforma 2022, a partir de este ejercicio, tenemos 6 fracciones, que es muy importante que comentemos esa última y nueva fracción. Los obligados son más o menos los mismos en los últimos años. La primera fracción nos habla de un monto de ingresos acumulables del contribuyente, y es importante señalar que este monto se va actualizando de forma anual. O sea, el monto vigente en 2022 no es el mismo que en 2021 ni el mismo que 2020. Este monto de ingresos acumulables empezó por ahí de 600 millones de pesos, 600 algo. Sin embargo, para 2021 ya tenemos un monto de ingresos acumulables de más de 900 millones. Tenemos un monto de 904 millones de pesos de ingresos acumulables. Estos ingresos acumulables son del ejercicio inmediato anterior. Entonces, este año que vamos a presentar ILCIP 2021, aprovechando, la fecha de vencimiento, se presenta el conjunto de la declaración anual, porque en el mismo formato viene el formato de ILCIP,
o sea, tenemos hasta el 31 de marzo para presentarlo. Ahí mismo habría que checar los ingresos acumulables del ejercicio 2020, que son los del ejercicio inmediato anterior. Si pasamos este monto, entonces estamos obligados al envío del ISIF por la primera fracción. Las subsecuentes fracciones nos hablan de las empresas que pertenecieron o que pertenecen al régimen fiscal de grupos. Esta parte que se creó después de que desapareció el régimen de consolidación fiscal en la ley del impuesto sobre la renta, subsistió como régimen fiscal de grupos. Entonces, las empresas que pertenezcan todavía a este régimen, que tributen bajo esta figura, están obligadas al envío del ISIF. También tenemos las empresas que coticen en bolsa o que tengan colocadas acciones entre el gran público inversionista. Los otros obligados son las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Y posteriormente tenemos a aquellos contribuyentes que hayan realizado operaciones con el extranjero. Aquí no nos mandan un monto mínimo o un monto máximo, ni nos menciona si son partes relacionadas o no, sino por el simple hecho de haber tenido operaciones con residentes en el extranjero, en primera instancia estaríamos obligados al ISIF. Sin embargo, mediante una resolución miscelánea, una regla nos permite una facilidad administrativa, que esas operaciones con el extranjero tendrían que pasar de 100 millones de pesos en el ejercicio. Y por último, los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero. Esta figura que tributa en México sin haber creado una sociedad, pero es un establecimiento permanente de un residente en el extranjero, y no va a importar si está muy lejos de los 900 millones vigentes. Puede ser un establecimiento permanente muy pequeño, con ingresos acumulables de 30 millones, por ejemplo, y va a estar obligado al ISIF, por el solo hecho de ser establecimiento permanente. Entonces, en primera instancia no hay que descalificarnos por los ingresos acumulables. A lo mejor pensamos, estoy lejísimos de los 900 millones, pero hay que evaluar los otros supuestos contemplados en el artículo 32H. Esos supuestos son los que había hasta 2021, que se tiene que presentar ahorita en marzo 2022, estamos a una semana de esto. Como les decía, para 2022 nace una nueva fracción, este ISIF, que se va a presentar en el ejercicio 2023. Y esta nueva fracción va de la mano con la reforma al dictamen. Como comentaba José Manuel, el dictamen en un momento se volvió optativo. Los contribuyentes podían optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Sin embargo, a partir de 2022, nuevamente tenemos dictamen obligatorio para ciertos contribuyentes, que básicamente es aquellos que tienen un monto de ingresos de más de 1.400 millones de ingresos acumulables. 1.500 millones, más o menos, porque cambió. Ok. Entonces, resulta que esta, pues decimos, es una empresa mucho más grande de los 900 millones de ISIF, por eso está obligada a dictaminarse. Sin embargo, la nueva fracción de ISIF dice, si esa empresa grande, de muchos ingresos, obligada a dictaminarse, tiene partes relacionadas más pequeñas, sin importar su monto de ingresos, por el solo hecho de ser partes relacionadas de la empresa grande obligada a dictaminarse, las pequeñas estarán obligadas al ISIF. No sé si tengan alguna. Esta parte del ISIF, nos comentas que se debe presentar conjuntamente con la anual, o sea, ¿es en el mismo formato del anual? O sea, en la anual tenemos los anexos. Así es, tenemos un apartado en este formato para llenar la información sobre la situación fiscal del contribuyente. Antes, cuando la fecha de vencimiento era en junio, los primeros años de la DICIF, que se llamaba DICIF, se vencía el 30 de junio y entonces había un formato especial para llenarlo. Sin embargo, cuando se equipararon las fechas a marzo, pues viene en el mismo formato. Se llena declaración anual y se marca el apartado para llenar ISIF. ¿Cuáles son los anexos de precios de transferencia que se deben de llenar en la declaración anual? Mira, tú al inicio comentabas que el CIPRED desaparece como obligatorio hace unos años y se crea el ISIF. El motivo fue pues que la autoridad se allegara de información. Entonces, este ISIF se vuelve un mini CIPRED.
Como comentabas tú, la diferencia entre ICIP y CIPRED es que no hay un contador público inscrito, registrado, que firme como responsable de la información que se está enviando. El responsable es el contribuyente. Entonces, en CIPRED encontramos 3 anexos de partes relacionadas que hay que llenar y hay que enviar. Que el primero se refiere a la información de las operaciones con partes relacionadas. El segundo es una serie de preguntas sobre esas operaciones con partes relacionadas. Y el tercero es un cuestionario que debe llenar el contador público bajo protesta de decir verdad, porque es parte de la revisión de su informe de la situación fiscal del contribuyente. Entonces, como en ICIF no existe un contador público registrado, inscrito, que lo firme, desaparece este cuestionario. Y son los mismos anexos que en CIPRED, la información de las partes relacionadas y las preguntas sobre estas operaciones con partes relacionadas. Anexo 15 y anexo 16 de CIPRED son los mismos que en ICIF, simplemente que el ICIF no lleva un cuestionario dirigido a un contador público que esté efectuando la revisión porque no existe. ¿Alguna cuestionamiento, maestra Georgina? Sí, oye, o sea, yo me imagino que las razones por las que los homologan al momento de la presentación de la declaración anual es para el efecto de que no olvides presentarlo posteriormente, no separarlo, sino tenerlo en la misma declaración. La pregunta sería, ¿qué tan sencillo es cumplir con estos, con este anexo para el efecto de una persona? O sea, obviamente tienes que tener un asesor, pero bueno, supongamos que no lo tienes, o tu sentido común no te puede decir tú como empresario si se están cometiendo errores. La verdad es muy complejo llenarlo, porque como decíamos, el ICIP se volvió un mini CIPRED. Entonces, el CIPRED lo llena un contador público con conocimientos de auditoría, de fiscal, una formación muy completa. Entonces, a la hora que el ICIP se vuelve un mini CIPRED, resulta que el contribuyente se va a enfrentar con dificultades para su llenado. En nuestro caso en específico, vamos a hablar de las dificultades que hay en el tema partes relacionadas. Incluso para el auditor que llena CIPRED se le complica un poco el llenado de estos anexos porque son preguntas muy específicas, muy especializadas sobre el tema precios de transferencia, partes relacionadas, si se cumple o no se cumple con valores de mercado, varios tópicos de la regulación fiscal para las operaciones con partes relacionadas, como capitalización insuficiente, por ejemplo, ajustes de precios de transferencia si es que se presentan. Entonces resulta que sí, se enfrentan varias dificultades para su llenado. Por eso nosotros recomendamos que cuando se trata de trabajos de especialistas, en este caso un estudio de precios de transferencia que lo elabora un tercero ajeno a la compañía, pues pidamos su apoyo para el correcto llenado de los anexos. O estos anexos, pues necesitas el estudio enfrente, ¿no? Porque se me hace medio complejo, ¿no? Además del estudio, necesitas un montón de información sobre las operaciones con partes relacionadas. Hay que tener estudio de precios de transferencia, hay que tener declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, si es que estuvo obligado a presentarla. Hay que contar con declaración informativa local y declaración informativa maestra, si es que se estuvo obligado a presentarlas. Hay que contar con información de pagos al extranjero, si es que hubo el tema de pagos al extranjero, retención y uso de tratados internacionales. Y además vienen preguntas muy específicas como dividendos fictos, como comentaba, ajustes, capitalización insuficiente. Entonces también hay que tener a la mano nuestra ley de impuestos sobre la renta, nuestra resolución miscelánea y todo el instructivo para el llenado del ICIP, porque se utilizan varias claves, un catálogo de claves para métodos de precios de transferencia, un catálogo de claves para operaciones, algunas instrucciones específicas de cómo llenarlo. Entonces sí, tenemos que llenar nuestro escritorio de una serie de herramientas para poder proceder al llenado de estos anexos. Bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con ustedes. Estamos analizando los cuestionarios de ICIP en materia de precios de transferencia. No se vayan y continuamos en unos momentos. Adelante, producción. Bien, regresamos con ustedes. Estamos viendo los anexos de ICIP. Estamos con la licenciada Adriana Hernández, socia del despacho Transfer Pricing. Adelante, Georgina. Ok, oye, Adriana, pues yo quería preguntarte, ¿qué sucede si un contribuyente decide no presentar la declaración
o bueno, esta declaración informativa, o no presentarla, o la presenta con errores? ¿Qué situaciones le llevan a esta circunstancia? Bueno, la decisión de no presentarla es, a lo mejor no tiene la información lista, ¿no? Después se va a meter en un problema, a lo mejor va a tener que presentar una complementaria de su declaración anual para poder enviar la ICIP completa. ¿Qué pasa si no la mandamos? Pues hay una multa que a lo mejor no nos resulta tan onerosa dependiendo del tamaño de contribuyente que seamos, que va de 13,000 a 134,000 pesos más o menos. Pero el problema no sería tanto la multa, sino que en el caso específico de nosotros, que estamos hablando de información de partes relacionadas, pues podemos meternos en un problema de deducibilidad de la partida. Dentro de los requisitos de las deducciones que marca la ley del impuesto sobre la renta, se encuentra el envío de la información o de las declaraciones informativas a las que esté obligado el contribuyente. Si no la mandamos, estamos en un incumplimiento de requisitos de las deducciones. Y pues como prueba ya tenemos por ahí que cuando contribuyentes no han enviado la informativa anexo 9 del DIM, de partes relacionadas a residencia en el extranjero, la Corte se ha pronunciado en que pues no cumplió con requisitos y es no deducible esa partida. Entonces el gran problema que nos podríamos poner encima es ese, que nos cuestionen la deducibilidad de la partida y nos quiten el derecho a deducir todas las operaciones de egreso con partes relacionadas. Y en el tema de las operaciones de ingreso, pues podemos estar en un tema de presuntiva de la autoridad, porque lo que se presenta en ICIP básicamente es decir que nuestras operaciones con partes relacionadas cumplen con las reglas de precios de transferencia, en términos muy simples, que están a valor de mercado. Entonces, si no estamos nosotros posicionándonos en que sí, probablemente tengamos un problema con la autoridad, inclusive si son operaciones de ingreso. Oye, ¿y hay una sanción específica para el caso de errores? Supongamos que lo presenta, pero lo presenta con errores, cuando se da cuenta la quiere rectificar. La multa es para también los errores. En general, en tema de partes relacionadas, las multas son por no presentar, presentar incompleto o presentar con errores. Entonces, por eso decíamos, en caso de duda, mejor llame a su especialista que le apoye en el llenado de estos anexos. Y si el tema partes relacionadas le involucra gran porcentaje o gran volumen de sus transacciones día a día, pues es de vital importancia tener cuidado con estos puntos. Ahora, es importante mencionar que la misma autoridad sabe que es un poco complejo llenar estos anexos y que estamos muy temprano respecto del cierre del ejercicio fiscal, que apenas estamos preparando declaración anual, que pueden venir ajustes de auditoría o algún otro tipo de temas. Entonces, mediante resolución miscelánea 2022, a través de un artículo transitorio, la autoridad nos da una ampliación de plazo, una gracia para mandar en específico solo los anexos de partes relacionadas ICIP antes del 30 de septiembre de 2022. O sea, esto nos compra 6 meses adicionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita, 31 de marzo, mandar resto de ICIP, dejar vacío el tema partes relacionadas, ampararnos bajo esta regla miscelánea y presentarlo posteriormente antes del 30 de septiembre bajo un procedimiento específico que viene en esta misma regla miscelánea, que es seguir una ficha de trámite de Código Fiscal de la Federación para enviar por aparte solo los anexos de partes relacionadas. Oye, hablando de estos anexos, hablabas de esa declaración informativa de partes relacionadas con residentes en el extranjero. ¿Esa es la que se debe de presentar conjuntamente con la anual también? ¿O se deben de presentar anexos del ICIP y la declaración informativa de partes relacionadas? ¿O se presenta una u otra? No, se presentan ambas. O sea, en tema partes relacionadas tenemos obligaciones fiscales que cumplir prácticamente en todo el ejercicio. Empezamos ahorita en 31 de marzo, bueno, no 31 de marzo, la declaración anual se presenta dentro de los 3 primeros meses del ejercicio, que nosotros por costumbre acabamos presentándola el 31 de marzo, es otro tema, ¿no? La podemos presentar 30, 29, 30 de enero. Entonces, la declaración que tú comentas, que es la informativa de operaciones con partes relacionadas, subrayo, residentes en el extranjero, se presenta conjunto con la declaración anual. Cuando tenemos operaciones con partes relacionadas nacionales, no estamos obligados a mandar esta informativa. Pero a través de una regla miscelánea existía un tema que decía, si se te complica mucho llenar el tema ICIP
el primer anexo, que son operaciones con partes relacionadas, entonces mándame la informativa múltiple, el anexo 9 del DIM. Pero llenar ese anexo es todavía mucho más complejo, entonces nos cambiaban el complicado por el más complicado. No valía mucho la pena ejercer esa posibilidad que nos daba la miscelánea. Ahora que tocas el tema de esta declaración, también es bien importante que nos vayamos haciendo la idea que ya no va a ser lo que subrayé, solo para residencia en el extranjero. A partir de 2022 estamos obligados todos los contribuyentes que tengamos operaciones con partes relacionadas a secas. La informativa de partes relacionadas, anexo 9 del DIM, a partir de 2022, presentarse en 2023 son por todas las partes relacionadas. Este ejercicio es el único que todavía sería por las residentes en el extranjero. O sea, te refieres a nacionales y extranjeras, a esas partes relacionadas. Entonces tenemos de presentar. Y si llegamos a la Luna y a Marte, también. Ok, anexo 9 del DIM, hay que presentar juntamente con la anual y presentar el 30 de septiembre los anexos del ICIF. Si es que quieren tomar la gracia del plazo que nos otorga la resolución miscelánea, si ya tienen la información completa y ya cuentan con su estudio de precios de transferencia, pues la pueden enviar de una vez. La otra razón por la cual nos dan este plazo de gracia es por eso, porque muchas veces el contribuyente a estas fechas no cuenta con su estudio de precios de transferencia todavía, y no tanto porque no lo haya planeado en tiempo, sino porque la persona que elabora el estudio de precios de transferencia requiere de buscar comparables, y la información financiera de estos comparables puede ser que todavía no esté disponible para estas fechas, que tarde un poco más. Entonces, esa sería una de las razones por las cuales tomar la prórroga. Ok. ¿Alguna pregunta, maestra? Oye, y no se ha pronunciado el gremio de abogados y los contadores con relación a esta ampliación para presentar ahora sí que todos los partes relacionadas no residentes en el extranjero, que les parezca demasiado honoroso o algo así por el estilo? ¿Demasiado caro? Bueno, también el tema es que había como un tipo de queja al revés, ¿no? ¿Por qué solo me obligas yo que tengo operaciones con el extranjero me obligas a algo que los nacionales no tienen esa obligación? Entonces, simplemente se está igualando el piso, ¿no? El supuesto es tener partes relacionadas, ahora van todos. Si se quejaban por informarlas del extranjero, pues ahora van todos. Ajá. Y bueno, seguramente a final del ejercicio puede ser que haya algunas reglas misceláneas que digan, a lo mejor tú estás muy chiquito y por tal monto de ingresos acumulables te doy la facilidad a través de miscelánea que no la presentes. Pero hasta el momento van todas, ¿no? Van todos. Ok. Sí. Aprovechando de tu sapiencia, Adriana, ¿quieres chiquitos y grandes, porque también era un poco el tema de que se le estaba dando ventaja a las A ver, creo que pasó algo. Te quiero preguntar sobre ahora el cumplimiento de 2022 que se va a presentar en 2023, ¿vale? Y ahora te dicen que debemos de presentar o tener el estudio de precios de transferencia con nacionales y extranjeras. ¿Qué repercusiones tenemos ahora o qué cambios hay para 2022 para este ejercicio? Ok, bueno, siempre tuvimos que tener estudio de precios de transferencia por operaciones con partes relacionadas, sin importar si eran nacionales o extranjeras. Simplemente el fundamento legal era distinto. Lo que se hizo fue una adecuación a las fracciones del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque ciertos contribuyentes o apoyados por sus asesores se pronunciaban a que a lo mejor en el caso de nacionales no tenías que tener el estudio completo, tenías que tener un tipo mini estudio, porque los requisitos que mencionaba el artículo 76 de renta, fracción 9, eran solo para extranjeros. Entonces, como le decía Georgina, por andarnos quejando, pues ahora nos dan el suelo parejo para todos, ¿no? Ahora quitaron la parte que decía extranjeras y entonces son todas las partes relacionadas. Simplemente están reforzando lo que ya existía desde el año 2002, o sea, operaciones, partes relacionadas nacionales siempre tuvieron que tener estudio, extranjeras también. Y para que la autoridad verifique el cumplimiento de esa obligación fiscal, pues resulta que todos vamos a presentar anexo 9 del DIM, porque a lo mejor hay gente que se escapa del ámbito de ICIF, porque no llega a los 900 millones, porque no es paraestatal, porque no es establecimiento permanente.
¿Cómo va a saber el fisco que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en materia de precios de transferencia si tenemos solo operaciones nacionales y a lo mejor somos más pequeñitos? Pues a través de la informática. Entonces, estos son los cambios 2022 para presentarse en 2023. También fechas de vencimiento se mueven un poquillo, se mueve para mayo el anexo 9 del DIM, por ejemplo. Bien, hablabas tú también de los pagos al extranjero. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, en lugar de el capítulo de las obligaciones de los contribuyentes estaba en el 76, no, en el 86, ahora está en el 76, y en el 86 estaban de presentar declaraciones informativas de pagos al extranjero. Ahora que ya tenemos los FDIs, ¿es necesario presentar la declaración informativa de pagos al extranjero ese 15 de febrero? Fíjate que ahí tenemos un poco de truco. Lo mismo que pasó con CIPRED. CIPRED era obligatorio y se volvió un mini CIPRED. Entonces teníamos una obligación de presentar una informativa de pagos al extranjero y el fisco dice, ya no vas a tener que presentar, cuando hubo la reforma a la ley de renta en 2014. Pero había un transitorio que decía, ¿qué crees? Que sí, otros 3 años. No por ley, pero sí no por cuerpo de ley, pero sí por transitorio. Entonces tuvimos 3 años adicionales de presentar informativa de pagos al extranjero en lo que se adecuaba a este tema del CFDI y demás cosas, ¿no? Ya que marchaba bien el tema CFDI, dice, ok, si tú expides tu CFDI por pagos al extranjero, o sea, un CFDI de egreso, ya con eso va a ser la obligación ahora. Ya no vas a tener que presentar una informativa de pagos al extranjero, pero ojo, la que nunca desapareció y se tiene que seguir presentando es la informativa de financiamientos del extranjero, que es una cosa distinta. Entonces, y además, la de pagos al extranjero no desapareció del todo, se volvió una mini pagos al extranjero que incluyeron en la informativa de partes relacionadas residentes en el extranjero. Por eso les comentaba que tenemos que tener información de tratados internacionales y demás si es que aplicamos, porque el anexo 4 del DIM, que era la informativa de pagos al extranjero, se escapó al anexo 9 y se escondió en medio del anexo de partes relacionadas. Entonces, sí, ahora el fisco... de 2014 que obligaban a los contribuyentes por los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la última presentación de la declaración informativa de pagos al extranjero. Pero como tú bien dices, sí, oye, la informativa de financiamiento, esa siempre existió, aunque en fechas recientes o en años recientes te dicen, oye, si has presentado ¿cómo se llama? CFDIs, te eximo de hacerlos. Oye, pero ¿qué pasa, Adriana, si no presentas esta declaración informativa o no presentaste la declaración informativa de pagos al extranjero y además tampoco emitiste los CFDIs, o sea, no cumpliste? Porque yo he topado con contribuyentes que el SAT los cachó en el cruce de que, oye, los CFDIs que expediste no concuerdan con tus deducciones. Y empezamos a revisar y les pregunto, es que no emitiste tus pagos al extranjero, y aducen comentando de que pues no hubo retención porque aplicaron un tratado. ¿Qué opinas, Adriana, de esto? Híjole, el problema es que el CFDI de egreso de pagos al extranjero fue diseñado para que el fisco se llegara de información. Entonces, porque desapareció la informativa de pagos al extranjero, o se disfrazó solo para los pagos al extranjero cuando había partes relacionadas. La informativa dice, pues, que ampares la retención, o sea, aquellos pagos que amparen la retención, pero no necesariamente te dice que los que no llevan retención no hagas el CFDI, te dice un CFDI de egreso. Entonces, el problema es que no estás alimentando al fisco con la información de tus pagos al extranjero y es una obligación establecida en el artículo 76 de la ley de renta. Entonces, si no cumples al pie de la letra con la obligación, pues va a pasar lo que pasaba antes, que llegaban a pedirte la informativa de pagos al extranjero o de partes relacionadas o cualquier otra, y por un tema formal de no haber enviado la información, te cuestionaban la deducibilidad de la partida, y es más, ni siquiera se detenían a cuestionarla, ¿no? Te quitaban la deducibilidad de la partida. Entonces, si no estamos cumpliendo al pie de la letra con lo que nos señala la fracción y verificar que efectivamente no estemos en el supuesto, pues estamos arriesgando todos nuestros pagos al extranjero. Y además el tema de la retención, si es que te amparaste bajo el uso de un convenio para evitar la doble imposición fiscal y tuviste una tasa de impuesto sobre la renta preferencial, pues para empezar te vas a tasa de ley, ¿no? Pierdes el derecho a usar los convenios,
porque uno de los requisitos del uso de los convenios es cumplir con todas las obligaciones formales, incluyendo esta de ICIP. Sí, yo recuerdo que en el artículo 27, no sé si su fracción 22, te decía, oye, si la autoridad determina en sus facultades de comprobación que tú no enviaste esa declaración informativa de pagos al extranjero, dice que te la va a requerir y que el contribuyente tiene 60 días para entregarla. Ok, entonces yo le entrego a requerimiento de la autoridad. Con eso, ¿puedo cumplir, Adriana, de la deducibilidad y ya no generar recargos y multas? Bueno, recargos no, porque pues no hay un impuesto, ¿no? Es una obligación formal. Bueno, hay que recordar que esa fracción se refiere a declaraciones, y como la declaración ya no existe, sino son CFDIs de egreso en el caso de pagos al extranjero, pues no cuentan los 60 días, ¿no? Son dos cosas distintas. A lo mejor para una declaración que... la de financiamiento, híjole, yo no me arriesgaría. No me arriesgaría a no presentarla, porque finalmente es solo informativa, ni siquiera te pide información de si cumples, no cumples, es monto de financiamiento, tasa de interés. Entonces, para empezarnos a debatir si a requerimiento de autoridad y además, ahora sí que estar con el Jesús en la boca no tiene mucho sentido. Podrías tal vez tratar de ocupar el artículo si ya estás en esa situación, pero yo sería de la idea que mejor esas declaraciones se presentan en tiempo o se presentan en tiempo, porque te juegas todo, ¿no? Te juegas de deducibilidad de partida de intereses, te juegas tasa de retención y te juegas ahí sí recargos por la retención mal hecha o hecha a una menor tasa, ¿no? Sí, quizás. Además que hay que recordar que en tratados la tasa preferencial por intereses puede ser del 10 o 15% y en ley puede llegar al 35%. Así es. Sí, van del 4.9 por resolución miscelánea, 10, 15, 30 y 35. Sí, yo me refería, no es de que los contribuyentes lo hicieran intencional, sino que no presentaron CFDIs, no presentaron la declaración informativa del 15 de febrero. Y así se fueron, ¿no? Y ahora que ya vieron esta cápsula, dicen, oye, sí tengo ese problema de la deducibilidad. Entonces, a lo mejor podría acogerme, ¿no? A esa regla que te exime, ¿no? Ahora mi pregunta es, oye, con esto ya no va a generar multas y se puede decir que ya cumpliste con el requisito de deducibilidad. Para el tema de financiamientos podría ser, pero para el tema de partes relacionadas, la recomendación es preséntala a destiempo. Mejor. Sí, preséntala de cumplimiento espontáneo de la obligación. Yo también pensaría cumplimiento espontáneo. Cuando te das cuenta, mejor presenta. No sí, las partes relacionadas, sí, cumplimiento espontáneo, por favor. Ok. Entonces, la de financiamiento a requerimiento y la declaración informativa de partes relacionadas, la presentas espontánea y esporádica. Bueno, en el caso de que no la hayas presentado, pero la recomendación es presentarla, pues ahora sí, en tiempo y forma. Claro, porque se juegan todo, ¿no? O sea, no solo deducibilidad de partida, sino tasas de retención y otras cosas, si es que las operaciones son con el extranjero. Bueno, antes ya estamos ya en la recta final, que nos dieras tus datos para ver si alguien quisiera un estudio de precios de transferencia, una asesoría en título quinto o en tratados. ¿Dónde te encontramos, licenciada? Claro, bueno, si me permites unos minutos antes, me gustaría darles algunas recomendaciones para el llenado de ICIP. Sí, yo quiero preguntar al final, porque si no después nos agarra el tiempo y ya no te preguntamos. Adelante, por favor. Bueno, entonces empezamos al revés, ya que comentas. A mí me encuentran en el despacho Transfer Pricing Services, donde colaboro desde hace más de 20 años. Mi correo electrónico es ahernandez@preciosdetransferencia.com.mx. Y bueno, si quieren localizarme vía WhatsApp, vía teléfono celular, mi número es 55 19 94 363. Ok. Muy bien. Ahora, tus comentarios finales o recomendaciones, Adriana, sobre este tema tan interesante. Claro, miren, primero tienen que tener su estudio de precios de transferencia a la mano, si no, no hay manera de llenar estos anexos. Eso es totalmente indispensable. Segundo, tienen que entenderle, o sea, pidan a la gente que les elaboró el estudio de precios de transferencia que se los explique, que se los presente, que les desarrolle o que les haga una presentación del trabajo que realizó, qué metodologías, cómo evaluó las operaciones, cuáles son las conclusiones.
Porque como el estudio de precios de transferencia no es algo que entreguemos a la autoridad, sino la obligación es obtener y conservar esa documentación comprobatoria, muchas veces nos llega el estudio digital y ni siquiera lo imprimimos. Y si en el mejor de los casos nos llega impreso, pues se quedaría abandonado en el librero hasta que tal vez lo tengamos que desempolvar porque nos lo pide la autoridad. Y muchas veces ni siquiera en una revisión de precios de transferencia, sino hasta en un tema de devolución de IVA, nos piden estudio de precios de transferencia. Entonces, por el tiempo, la carga de trabajo, lo que sea, no nos molestamos en ver el contenido, las conclusiones. Y algunas veces las conclusiones pueden ser ambiguas o tal vez son muy claras para la persona que elaboró el trabajo, porque es un especialista en la materia. Pero para nosotros, que somos el contador de la empresa, el auditor, el financiero, el administrador, el dueño, no va a ser tan claro. Entonces, siempre hay que pedir que nos expliquen el contenido, el desarrollo, las metodologías y las conclusiones. Teniendo clara esta información, nos va a ser un poco más sencillo el llenado del ICIF. Parte de ese llenado es prácticamente un vaciado de la información vertida en ese estudio de precios de transferencia. La otra parte no, la otra parte sí requerimos del apoyo de un fiscalista. Si en nuestra empresa no tenemos un contador dedicado específicamente al fiscal, a tema de ley de renta, a tema de partes relacionadas, pues busquemos el apoyo del asesor o el apoyo de la persona que nos hizo el estudio de precios de transferencia para que nos acompañe de la mano en el llenado de estos anexos, porque se tienen que hablar de temas muy específicos que se presentan en casos de partes relacionadas, como son capitalización insuficiente, como son ajustes de precios de transferencia, como son dividendos fictos, si estamos o no obligados a presentar declaración informativa local y declaración informativa maestra, estas nuevas obligaciones, entre comillas, porque ya vienen desde 2016 en temas de partes relacionadas, nos hacen preguntas de maquiladora, son temas bien específicos, tópicos especiales de partes relacionadas. Sí necesitamos apoyo de alguien que nos acompañe al llenado de estos anexos. ¿Algún comentario, maestra Georgina? No, pues es perfecto. Yo creo que esta recomendación de que que te expliquen el trabajo de los precios de transferencia, yo creo que es el mejor tip que puede dar, porque así el empresario puede saber de qué se trata y no quedarse como mañana, qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Yo creo que es excelente. Y también claro, lo involucra en su empresa totalmente. Sí, también el otro tema que es bien importante que pidan que les expliquen son las consecuencias, como preguntaba Georgina, ¿y qué pasa si no lo tengo? ¿Y qué pasa si lo tengo hasta septiembre o hasta diciembre? O si no lo he hecho los últimos 5 años. ¿Y qué pasa si no he presentado estas declaraciones? O es más, soy neófito en el tema, o sea, explícame a qué obligaciones estoy sujeto. Porque como les decía, las obligaciones de partes relacionadas se presentan a lo largo del año. Ahorita tenemos una informativa. Por ahí de julio tenemos envío de CIPRED, que también tiene anexos de partes relacionadas. En diciembre tenemos envío de declaración informativa local y maestra. Para el año siguiente nos cambian el vencimiento de la declaración informativa local a mayo. Y sí, monto de ingresos, hay una regla miscelánea que nos exenta por 100 millones, pero si tenemos 100 millones, un peso, pues ya no salimos de ese supuesto. Si somos establecimiento permanente chiquitito o somos régimen fiscal de grupos chiquitito con 12, 13, 14 millones de ingresos, explícame qué obligaciones tengo y cuándo las tengo que cumplir. O sea, contar con un pequeño calendario de mis obligaciones de precios de transferencia y cuándo las tengo que cumplir y qué necesito para cumplirla. Como comentaba Georgina, ¿lo puedo hacer yo internamente o tengo que contratar a un especialista? Y eso pues tendría que entrar dentro de mi presupuesto, ¿no? Saber qué es el costo que va a tener el cumplimiento de estas obligaciones, porque siempre va a ser mayor el no cumplimiento. El costo del no cumplimiento va a ser infinitamente mayor, o sea, las multas no se preocupen, hay multas para todo, pero el tema es la deducibilidad de las partidas. Sí. Bien, pues muchas gracias, Adriana. Seguramente todos los comentarios tan valiosos que nos has brindado serán muy importantes para la gente que nos acompaña, empresarios, alumnos de posgrado de la Facultad de la Contaduría, bien, y gente que nos ha seguido durante estos 10 años que tenemos en la transmisión. Pues no me resta más que agradecerte y agradecerles a todo el equipo de producción que hacen posible pues llegar hasta sus hogares, hasta sus empresas, este programa que es Entre Leyes. Pues me despido, el servidor y amigo José Manuel Miranda de Santiago y la maestra Georgina García Robledo. Muchas gracias, Adriana. Te mando un fuerte abrazo
Y Muchas espero gracias, que nos Adriana. vas a acompañar en estos temas tan interesantes para los cibernautas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Georgina, un abrazo, Adriana. Gracias por la invitación, gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.